Buenas noches y vamos a cerrar hoy con las actividades que tenemos de Festum para hoy jueves y nada mejor que esta actividad que es muy completa, que es un show cooking y además es el tercer año que hacemos esta actividad nos parece muy completa y yo creo que ha llegado a Festum para quedarse, ¿no? Entonces, bueno, desde Festum la verdad que es un gusto poder contar con Lidia Cabello, que es la que nos va a dar la conferencia y que ella es de Antequera, es licenciada en Historia, luego está doctorada en Prehistoria y en Arqueología por la UNED y tiene una extensa investigación y especialista en arqueometría y además, bueno, también está muy vinculada a lo que es la historia de las mujeres, ¿no? con el grupo Past Woman y hacen un tándem muy bueno con José Damián Partido, que es el chef del Parador de Antequera, y tienen también publicaciones sobre la gastronomía íbera y es que hacen un trabajo muy minucioso de redescubrimiento, porque realmente son alimentos que tradicionalmente pues todo el mundo de esta zona rural pues se comía en años, siglos pasados, y que los últimos años, con todo esto de la industria alimenticia, pues de medio siglo para acá, es que nos lo estamos perdiendo absolutamente toda esa herencia de nuestros antepasados. Pero bueno, no me enrollo más y me dejo que lo expliquen ellos, que desde luego lo hacen mucho mejor que yo. Así que nada, un placer un año más y os dejo en buenas manos. Bueno, primero, antes de empezar, como siempre, es un placer estar aquí con los compañeros que coordinan y dirigen el Festum, que esto parece que es fácil, pero esto lleva muchas horas de trabajo detrás y, por supuesto, ver siempre nuestra actividad llena como la vemos normalmente cuando venimos aquí al Festum. Es verdad que hoy, además, cuando nos propusieron el tema de las mujeres, yo no os voy a engañar. A mí especialmente me gustó la temática que iban a poner este año, sobre todo más allá de si feminismo o no feminismo, es porque creo que en las sociedades antiguas vamos a ver cómo las mujeres tienen un papel importante, pero también los hombres, y cómo esos dos binomios en las sociedades del pasado realmente generaron lo que nosotros somos hoy en día. Sí es verdad que en determinados momentos de la historia ese rol femenino se ha ocultado o, digamos, se le ha prestado menos atención que a otro tipo de actividades. Porque yo, sinceramente, os lo digo igual que se lo digo a mis alumnos cuando les doy clase. El tema de la lucha, de la guerra, el tema de cazar es importante, ¿verdad? Nos protege, a la vez nos da alimento. Pero ¿qué ocurre si no existen tanto mujeres como niños, que son también uno de los grandes olvidados en las sociedades antiguas, no porque no estuvieran, sino porque las del presente los ocultan, si no fuesen a recolectar frutos, si no fuesen a recoger leña o si no hiciesen la preparación y la elaboración de los alimentos en las cocinas íberas? Pues vale, pues tú cazas, te asas, pero son muy importantes dentro de los roles de género que existen en las sociedades del pasado. Y eso no hay que olvidarlo, porque vemos un sesgo, como ya os digo, tanto en las mujeres como en los niños del pasado, que ni siquiera estaban presentes en muchos de los museos que cuando nosotros vamos a visitar no vemos ese reflejo de esa sociedad completa que existía en el pasado. Bueno, sin más, de nuevo reiterar mis gracias, porque creo que el Festum es necesario para dar a conocer la historia de los pueblos, y esto es una forma de atractivo turístico para reactivar también la economía, porque las sociedades del pasado también era importante o se vinculaban al aspecto económico. Dentro de lo que nosotros hablamos de ese mundo ibérico, yo siempre cuando explico, ¿me escucháis todos, no? Yo siempre cuando explico el mundo ibérico, a mí me gusta hablar de ese contexto histórico, es decir, qué es el mundo ibérico
y en qué cronología o en qué momento se está desarrollando. Si vemos ese mapa de la península ibérica, vamos a ver distintos colores, no se ve muy bien en la proyección, pero prácticamente abajo más rosado serían esas, digamos, zonas donde existen yacimientos ibéricos, pero donde están influenciados por la cultura fenicia, como en la zona de Murcia, en Cástulo, en Baza y demás, están, digamos, influencia casi griega más que fenicia. Y luego, por supuesto, el área mediterránea hasta prácticamente la zona norte de Francia, como lo que predomina ahí es influencia griega. ¿Por qué os cuento esto? Porque esto vamos a tenerlo muy en cuenta a la hora de ver determinados elementos en las cocinas y en las mesas de las sociedades ibéricas. Y estaríamos hablando de un momento en torno al siglo VII y primeros antes de Cristo. ¿Dónde estaban situados esos espacios o esos oppidum, que es como se llama? Ustedes han tenido hoy la suerte de que además están compartiendo ahora aquí en la charla espacio con los compañeros de Linares que han venido a recrear esas distintas actividades en los distintos espacios del oppidum de Almedinilla. Se sitúan normalmente en zonas elevadas, como han visto, y protegidos por murallas para no solo defensa, sino también lugar estratégico de visibilizar el territorio. Aquí veis varios ejemplos, ¿no? Cómo están las murallas, zonas elevadas, un poco para que tengáis un aspecto general. Y ahí tenéis esas viviendas, ¿no? Y cómo dentro de esas viviendas se desarrollan distintas actividades que se llevan a cabo tanto por hombres como por mujeres y por niños, porque todos son partícipes de las distintas actividades que se desarrollan en ese ámbito doméstico. Luego existen variedad, bueno, pues de ilustraciones y de fotografías de cómo se, digamos, gesticula o cómo se organizan esos poblados, esos oppidum, en los distintos espacios o lugares donde tenemos documentados yacimientos del mundo ibérico. Yo he traído dos ejemplos. Un hogar, el de Ullastret, bueno, con un fuego intermedio, con zonas de almacén, zonas para moler, y el de El Vilars, el de Lleida, que luego además he traído hoy algo que acaba de salir hace muy poquito, donde esas calles estrechas, con esas casas que pueden ser de una planta o de dos, tienen algunas hornos en el interior, pero otros tienen hornos comunitarios, como el que hemos visto aquí en Almedinilla, y esos espacios domésticos con esos hogares donde se hacía la vida social de la familia de cada una de las casas. Porque no hay que olvidar que cuando hacemos referencia al hogar, nosotros ahora cuando hablamos de hogares hablamos de la casa completa, ¿verdad? Pero realmente la palabra hogar viene de ese fuego donde se reunía toda la familia para desarrollar distintas actividades. Muy bien. ¿Qué tenemos dentro de las sociedades ibéricas? Claramente hay unas diferencias sociales que están presentes tanto en niños, mujeres como hombres, y que lo tenemos nosotros atestiguado a nivel arqueológico por unos objetos que son los exvotos pequeñitos, que ya os voy a decir ahora qué tipologías tienen y dónde suelen aparecer estos objetos. Porque esas diferencias sociales están a nivel visual reflejadas sobre todo en la vestimenta de esas mujeres del mundo ibérico, con esos collares, esos velos y, bueno, pues distintos objetos que vamos a ver en esos exvotos que os estoy contando. Si alguien no me escucha bien, me lo dice, que alce un poquito la voz. Cuando hablamos de las mujeres ibéricas, también tenemos que tener en cuenta que tienen distintas edades. Y esas distintas edades también las vamos a ver reflejadas a nivel arqueológico. Porque en esas imágenes que ustedes ven aquí de las compañeras de Paz Woman, representan perfectamente las distintas edades de las mujeres ibéricas. Y donde nosotros hoy nos podría parecer realmente una aberración. Las niñas a partir más o menos de los 12 años ya se consideraban o pasaban a ser mujeres adultas. ¿Y eso qué implicaba? Que ya se podían casar.
y se podían casar y por tanto podían tener hijos. Con lo cual la edad infantil era un periodo de tiempo muy pequeño, donde la etapa, digamos, más vital de ella empezaba, y ahora vais a entender por qué, a partir de ese matrimonio, donde se establecían relaciones con los distintos linajes que podían existir entre los distintos oppidum de un territorio. ¿Dónde tenemos nosotros reflejado esas figuras femeninas que son las que nosotros nos basamos o utilizamos para explicar precisamente esa visión que tenemos de la mujer ibérica? Miren, donde más hallazgos tenemos de esas representaciones femeninas, como ya les decía, son los esvotos. ¿Y dónde aparecen esos esvotos? En sitios como este. Mire, este es un lugar, un santuario de Málaga, donde sabemos que hay testimonio de un santuario, pero que todavía hoy está sin excavar. Pero donde han aparecido numerosos esvotos de mujeres con distintos gestos y distintas vestimentas, que nos está dando una idea del estatus social y de qué era lo que se iba a pedir en esos lugares sagrados. Unos lugares que estaban relacionados principalmente con cuevas, abrigos o lugares rupestres donde también tenía una relación con el agua. Espacios vinculados a, bueno, pues esa reproducción y esa feminidad que tanto vamos a ver representado en esos esvotos femeninos. Bueno, este santuario de la Cueva de la Lobera de Castellar, ¿vale? Y he querido traerle hoy esto, ya que estamos en Almedinilla, creo que hay que mencionarlo. No sé si alguien de ustedes estuvo el año pasado aquí con nosotros. ¿Hubo alguien? Vale. Me viene estupenda. Yo no sé si se acordará o no. ¿Por qué? Porque yo el año pasado hubo una pregunta que al terminar la conferencia me dijeron: oye Lidia, ¿y aquí puede haber algún santuario? Y yo dije, seguro que hay un santuario y va a tener que estar cerca o muy próximo a zona de río y a zonas que tengan que ver con abrigos o algún tipo de cueva que no sea muy profunda. Y me gustó mucho cuando vi una noticia, y ahora van a entender los interrogantes, que en el 2025, bueno, pues un padre y una hija descubren, no sé si ven aquel fragmento, aquel cuenco cerámico, el blanco. Bueno, ¿quién lo ven todos? Vale, eso es abajo del todo. En un abrigo donde se ve también el cerro, bueno, todo lo que es el cerro de aquí de la Cruz, o parte del Cerro de la Cruz, y donde también está muy próximo el río. ¿Por qué he puesto entre interrogación eso del santuario? A nivel arqueológico, actualmente no hay lo suficientemente restos para decir o al 100% afirmar que estaríamos ante un santuario. Pero el hecho de que existan este tipo de recipientes en zonas elevadas, a mí me vuelve a confirmar que seguramente aquí tiene que haber algún santuario donde los habitantes y muchas de las mujeres que estuvieron en el Cerro de la Cruz fueron a depositar sus votos y su ofrenda para hacer las peticiones que se le hacían a las distintas divinidades. Hay otros santuarios o posibles santuarios que están investigando los del Ecomuseo, que habrá que ver si definitivamente se confirma o no esa teoría. Y esto es lo que nosotros encontramos, ¿vale? Aquí lo que tenemos es la entrada de Puente Tablas con la divinidad o con la diosa de Puente Tablas, y esos dos esvotos, fíjense que tienen gestos distintos y vestimentas distintas. Una con las manos hacia arriba, casi desnuda, la otra con las manos abiertas, vestida completamente, pero ambas están haciendo la misma representación, que es la llegada al santuario y el saludo a la divinidad antes de hacer la petición. Pero ya nosotros podemos estar viendo cómo, fíjense luego las dos imágenes de atrás, un poco representando, ¿no?, parecido qué es lo que podían estar haciendo esas mujeres del mundo ibérico, cómo
tienen las distintas vestimentas, cómo tienen los distintos peinados, incluso qué tipo de cofia o velo se podían poner. Lo que sí vemos es que la presencia o ausencia de determinados elementos en la vestimenta de esas mujeres van a decirnos, o por lo menos podemos interpretar, el estatus social de esas mujeres ibéricas. Y si no el estatus, al menos la edad biológica. ¿Por qué digo lo de la edad biológica? Porque cuando en la imagen que ustedes veían anteriormente, en esa etapa, en esa edad de las mujeres ibéricas, estaban, fíjense, esbotos también de santuario. Los neonatos, es decir, los recién nacidos o no nacidos, se representan también en esa figurilla, pero, voy a hacer una ahí. Tenemos otra en las que esta imagen, si yo la veo, yo ya sé esa niña qué edad tiene. Exacto. Sabemos que esta niña no está todavía en edad adulta porque tiene estas trenzas y porque sabemos que en el momento en el que pasan a la edad adulta, esas niñas se le cortan las trenzas, se dejan las trenzas a la divinidad y se cubre la cabeza con el velo. Y posiblemente realiza o ya con poco tiempo de espacio, ¿para qué? Para iniciar la boda o el matrimonio con un hombre, ya veremos de qué sitio, si del mismo oppidum o si de otro oppidum. ¿Qué es lo que vamos a ver en esas mujeres cuando ya pasan a edad adulta y ya se casan? Pues vamos a ver, aquí tenemos una figura donde está representando una mujer en el matrimonio. Aparecieron también un hombre, ¿eh? Ahí vemos los brazaletes, el collar de lengüetas, vemos la mitra con la aureola y un vestido que lleva o se ha interpretado como con unos volantes, ¿vale? Ya sabemos con esta imagen que es una figura femenina que se dejó en un santuario, posiblemente o pidiendo que fuese bien el matrimonio o pidiendo precisamente un matrimonio a esa mujer. Miren, aquí tienen otro ejemplo. Esta parece desnuda, sin ningún tipo de ropa. Fíjense el gesto de la cabeza. ¿Lo tiene mirando al frente o no? Claro. ¿Y cómo tiene los brazos? Pegados. ¿Por qué? ¿Ustedes van a la iglesia mucho? Ya eso es meterme... No, yo tampoco. Pero bueno, cuando se suele ir a la iglesia, ¿cómo se pone la cabeza? ¿A quién se mira? Al crucifijo. Si nosotros no tenemos un crucifijo, pero tenemos un abrigo donde pensamos que está la divinidad, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Mirar arriba y en respeto desnuda, lo que hacemos es que apoyamos las manos sobre el cuerpo. ¿Y qué creen que está pidiendo? Está pidiendo fertilidad. Está pidiendo, fíjense que está desnuda. Se está mostrando tal cual a la divinidad, posiblemente para pedir fertilidad para tener un hijo. Ya están viendo ustedes cómo aparecen vestidas, aparecen desnudas, aparecen con distintos gestos. Miren esta. Esta es todavía más clara, porque fíjense que aunque están vestidas, ¿dónde tienen las manos? En el vientre. Y cuando yo he hecho referencia a la iglesia, no sé si ustedes alguna vez cuando han entrado han visto que hay, o suele haber en uno de los laterales, una tablita donde se piden con ofrendas la curación a lo mejor de un miembro, se pone un chupete, o se pone una foto, o se pone un trocito de una pierna. Si no lo han visto, vayan y busquen eso. Exacto. ¿Y dónde están? En los santuarios. Eso es. Eso es. Pues esas romerías que se hacen hoy en día y esos exvotos u ofrendas que se dejan en la iglesia, en esos santuarios, no es ni más ni menos que una herencia de estos momentos, donde se iban a esos santuarios, a esos lugares sagrados, a hacer las peticiones. Y donde tenemos muchas representaciones de mujeres, con lo cual, si tú haces una representación tuya o figurativa,
tú tienes que tener un poder adquisitivo para tú pedir que a ti te hagan un molde para esa petición. Si no, no lo haces. ¿Habría otros de barro o de madera? Seguramente sí. Claro, pero esas se han perdido, no se han conservado. Y es más, cuando nosotros en el laboratorio analizamos, esto creo que es importante tenerlo también en cuenta, normalmente son de bronce, y el bronce son aleaciones, cobre, estaño. Cuando analizamos ese material, lo que estamos viendo es que no todos los esvotos, aunque aparezcan en un mismo santuario, están hechos del mismo material, es decir, que el cobre lo están extrayendo de sitios distintos. La mayoría sí son, pero hay algunos esvotos que nos están mostrando cómo el cobre procede de sitios más lejanos. ¿Qué nos puede estar indicando? O bien que ese esvoto se ha hecho en otro sitio para dejarlo en ese santuario, o que alguien de un poder importante ha viajado a otro sitio, le han hecho el esvoto y se lo ha traído y lo ha dejado allí, o lo ha colocado allí. Más ejemplos. Este está muy claro, ¿verdad? Y además porta una fruta, la granada. El gran dilema de la granada, porque la granada se ha dicho muchas veces que viene a la península ibérica de manos de los musulmanes. Pero hay representaciones en cerámica, hay representaciones en esvotos, en fin. Fue traída posiblemente en momentos mucho más tempranos que en ese momento del periodo musulmán. Y fíjense, de nuevo, esta sigue vestida, pero fíjense cómo ahora tiene simplemente un velo, no tiene una mitra. La mitra es como una cofia de enfermera. Y en ese papel de esas figuras femeninas, de esas mujeres, posiblemente están también otro tipo de actividades como el cuidado y la limpieza de los difuntos a la hora de morir. Y bueno, aquí tienen en el espacio de Almedinilla, con dos figuras femeninas portando una urna funeraria para depositarla en algún espacio de depósito funerario. Fíjense, de nuevo más. Aquí tienen también una recreación en Puente Tablas y cómo existen esos esvotos femeninos, en este caso en el Cerro de los Santos, fíjense, con figuras con distintos tipos de vestimenta, con distintos, digamos, adornos, y que obviamente ese tipo de vestimenta, ese tipo de adornos están vinculados a personas con una cierta relevancia social dentro de esas sociedades ibéricas. Y ya os digo, si no tuviesen relevancia, os digo que no existiría ningún esvoto para ponerlo en ningún sitio, simplemente no existirían, pero existen y son muchas. Aquí lo que portan pues, es un vaso, distintos cuencos y distintos objetos para las libaciones en los espacios sagrados. Bueno, aquí otra representación, ¿no?, de recogida de ese material, una vez la urna funeraria incinerada. Obviamente esto es simplemente una foto, bueno, pues una recreación, porque ahí quedarían muy poquitos restos de hueso. Sí permanecerían los objetos metálicos que luego se introducen en la urna funeraria decorada y en el depósito o en la zona de enterramiento. Pero esas mujeres también están muy integradas dentro de los distintos sacrificios que también se hacían en el mundo ibérico, porque de nuevo aparecen figuras femeninas portando cuchillos en una posición, como ven ahí, uno hacia arriba y otro hacia abajo, que nos está diciendo que en el ámbito religioso las mujeres en las sociedades ibéricas también están presentes. Pasa igual que en la música. Hay representaciones en la cerámica que están tocando el doble aulós y que están en escena con otras figuras masculinas. Bueno, y eso se imaginan por qué una mujer, ¿no? Está en suspenso. El esvoto. Eso es. Porque son fieles representaciones del cuerpo femenino y masculino. ¿Y qué ocurre en esas cocinas? ¿Qué ocurre en esos ambientes domésticos? Pues precisamente lo que ustedes están viendo, como esas niñas con esa
mujeres mayores, madres, abuelas, aprenden distintos oficios y pues distintos quehaceres en ese ámbito doméstico, donde además una de las actividades que obviamente se desarrollan, digamos, de manera más extensa, obviamente es el hilado para hacer las distintas vestimentas. Nosotros hemos hecho varias pruebas con tejido, según lo que escriben los autores antiguos, y por ejemplo el lino es estupendo, pero cuando utilizas el lino y te lo colocas con la cofia y el velo, el lino es tan pesado que tienes que tener muy buen agarre en el pelo porque si no estás todo el día así. Con lo cual pensamos que tiene que haber otro tipo de tejido mucho más fino y menos pesado que se utilizaba sobre todo en esas mujeres de alto standing, que son las que suelen aparecer, ¿no? Como la dama de Baza, con ese repertorio completo en la vestimenta que daba, pues, digamos, significado a ese mayor estatus social dentro de la sociedad ibérica. Vuelvo a decir, cuando nosotros hablamos de esas sociedades del mundo ibérico, hablamos de esas mujeres, tenemos que basarnos siempre en el registro, a ser posible, arqueológico. ¿Por qué? Porque cuando tiramos de esa fuente, que sobre todo son individuos, incluso de momentos posteriores, vamos a ver cómo a nivel arqueológico sí aparecen representados esos oficios o esas actividades que también desarrollaban las mujeres del mundo ibérico. Ahí tienen una cerámica, ven las dos figuras que hay ahí, pues son tejedoras, y simplemente les he puesto arriba una imagen de un telar, que además el telar no es un telar fijo. Yo creo que también eso es importante. ¿Qué quiere decir o qué quiero decir con eso? Que si el telar no es fijo, el telar tú lo puedes mover de sitio. Y si tú estás preparando la comida y te va a tardar mucho y quieres hilar, pues lo puedes colocar allí, pero si ya no estás en el hogar, te puedes ir a otro sitio a seguir tejiendo la ropa con la que se van a vestir tanto hombres, mujeres como niños. Fíjense, más actividades dentro de ese ámbito doméstico y que creo que es fundamental, pero prácticamente para todos, que es el nacimiento, el apoyo en esos momentos o en esas actividades de mantenimiento de las que tanto llevan trabajando las compañeras de Pazwoman, que es el parto. Si hoy en día, cuando se enfrenta una mujer al parto, muchas de nosotras tenemos problemas para tener niños, imagínense en el pasado, cuando no sabía ni siquiera la postura en la que venía el niño. Y luego, digamos, el desarrollo de ese niño, porque a la edad del destete es el momento más crucial de la vida de ese infante, porque deja de tomar la leche materna y empieza a introducir el alimento, con lo cual, si el niño no tiene un sistema demasiado fuerte, puede incluso morir. De hecho, cuando nosotros estudiamos individuos infantiles, uno de los rasgos que nos gusta mirar es, digo, nos gusta y si tenemos suerte, los dientes. En los dientes quedan unas líneas que nos marcan, al igual que los árboles, etapas de desnutrición que han tenido esos individuos infantiles. Y podemos establecer más o menos qué edad tuvo ese momento digamos, de menos aporte para la alimentación del bebé. Casi mucho de lo que estudiamos del mundo ibérico es más difícil porque hay una cremación, pero en momentos anteriores y posteriores, muchos de los niños que se estudian, se ve que el momento crucial es el destete. Por eso que yo les digo, porque están acostumbrados a la leche materna, entonces cuando tú les incorporas, ahora ya porque le hacemos las patatitas cocidas, la habichuela, pero cuando tú le incorporas carne directamente o papillas hechas de cereal, que eso también es muy duro, pues digamos el sistema digestivo le cuesta para ese niño o ese bebé. ¿Por qué les he puesto esto? Porque de nuevo, aunque nosotros tiramos mucho de la arqueología, también es importante mirar esas fuentes antiguas. Aquí, fíjense, Estrabón habla de la dureza de los íberos y a mí me gusta un pasaje que tiene que dice
en lingüística, es decir, no está hablando de la península ibérica, pero sí habla, ¿no? O dice que menciona esas mujeres, y de hecho le dice la dureza de los íberos, cómo habla de que hay un trabajo en el campo en el que está una mujer y que la mujer está embarazada, que la mujer da a luz, ¿no? Y ahí dice que después de dar a luz, para no perder su salario, la dejó y ella llevando al niño, es decir, se va, tiene al niño, lleva al niño a la fuente, lo lava, lo envuelve en una tela y se va a su casa, se va a trabajar. Eso no hace mucho que también existía aquí, ¿eh? Porque yo conozco mujeres que se iban a las aceitunas embarazadas, pero vaya, que le faltaban días. Y recién nacidos sus bebés. O sea que eso no me extraña, aunque esté hablando de ese sitio en Liguistica, eso lo hemos tenido nosotros en la península ibérica hasta no hace mucho tiempo. Sí, no, perfecto. Es que lo que yo leo también es que un masaliota ha contratado hombres junto con mujeres para cavar una fosa. Eso es. O sea, es decir, que en aquella época el trabajo era bastante más compartido. Sí. Y menos especializado que ahora, no había la diferencia hombres y mujeres. Sí, incluso no sé si es, exacto, y no sé, no, ahora mismo no me recuerdo el sitio. Ay, ¿dónde era, Dios mío? Bueno, habla de la toma de una de las ciudades, en la que dice que las mujeres guardan las armas, porque claro, los hombres iban a ser masacrados, guardan las armas, y entonces ella lo que hace es que después sacan las armas para también intentar combatir. Y es un poco lo que tú comentas, que había trabajo dentro de la casa que desarrollaban exclusivamente las mujeres, sí, igual que los hombres fuera, pero hay algunos momentos puntuales en los que seguramente se apoyaban unos a otros en esas actividades. No creo que sea, no, esto para ti, que eso sí es mi punto de vista, eso no, todavía habría que ver. Si tuviésemos la suerte de que se hubiesen enterrado, nosotros eso lo podríamos saber. ¿Por qué? Porque miraríamos los huesos a ver si están haciendo trabajo de determinadas posturas. Pero bueno, se cremaban, ya está, no vamos a tenerlo todo. Luego, bueno, pues en esos ambientes domésticos, que ya les digo, había infinidad de material y estaban esos materiales propios, pero materiales también que llegaban de fuera, con esa influencia, por eso lo del primer mapa, de fenicios y griegos, que aportaron mucho a la cultura del mundo ibérico, pero no todo. Bueno, esto para que vean, ¿no? Aquí también. Y prácticamente haciendo actividades que a día de hoy, como yo les decía, se siguen haciendo en otros lugares o en otros territorios. Aquí lo que yo le he puesto es una mujer en Túnez moliendo el grano, pues con molinos que recuerdan o que se utilizaban en el mundo ibérico, ¿vale? Y que ahí, pues, la mujer sentada en ese espacio doméstico o en la puerta de la casa molía el grano de trigo, de cebada o de lo que utilizase para luego ella elaborar los diferentes platos. Cómo la antropología nos va dando pistas de lo que pudo ser esa sociedad ibérica o distintas actividades que se desarrollaban en el mundo ibérico, con objetos que ya empiezan a incorporarse y que hasta este momento no existían, porque el hierro es un metal que se incorpora en este momento. Es decir, las tijeras, pues las distintas herramientas, las hoces, pero sobre todo elementos como los cuchillos que servían para despiezar las carnes y, bueno, pues otro tipo de elementos como los calderos, en fin, ahora lo vamos a ver, y las parrillas. Aquí le he querido traer piezas u objetos cerámicos donde se preparaban los alimentos que se hacían en los hogares del mundo ibérico por esas mujeres. Esto es lo que yo les decía, objetos que de nuevo recuerdan mucho a los que tenemos, o bueno, los que teníamos. Ya hoy a lo mejor algún niño le dice estos objetos y no les suena, pero en la casa de nuestra abuela estaban las trébedes, que eso de ahí con esas tres patas para colocar el caldero en el fuego, los yares, que era para colocar la olla en el techo de la chimenea, o
pues los cucharones, los pucheros, incluso los ralladores o las parrillas. Porque los alimentos en el mundo ibérico principalmente se preparaban hervidos, asados o fritos. La importancia, pues fíjense, esto nunca bueno, pues parece que no se le presta la atención necesaria, pero en el momento en el que los humanos, y digo los humanos porque esto ocurrió hace millones de años, se dieron cuenta de que al usar el fuego para cocinar, transformaron el alimento y lo hicieron mucho más digerible para el ser humano. Eso hizo incluso que al hacerlo más blando, no solo fuese, como ya digo, mucho más, digamos, digerible para el estómago, sino que incluso modificó nuestro aspecto físico. Porque si ustedes van a cualquier museo y van a ver ese Homo erectus o los Homo antiguos, van a ver cómo tienen unas mandíbulas mucho más robustas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo consumir una carne cocinada que es más tierna que una carne cruda que tienes tú que ir rascando y tienes que, por lo tanto, o incluso raíces, tienes por tanto que tener una mandíbula fuerte para poder desgarrar ese alimento. ¿Qué es lo que están preparando las mujeres en esas cocinas ibéricas? Básicamente, elementos que nosotros tenemos en nuestro territorio, en nuestras cocinas mediterráneas, que son básicamente los cereales. Miren, yo les he traído, las suelo traer casi siempre en las presentaciones porque creo que cuando se dice la fecha, no somos conscientes de que al menos esa imagen que tienen ahí son de unas semillas de cebada en un yacimiento de Málaga que nosotros estuvimos excavando, bueno, hace ya algún año, no me acuerdo, pero que están datados hace unos 7000 años. Nosotros encontramos cebada, la tengo aquí, cebada, almorta, haba, trigo, con lo cual nosotros, si hablamos hoy en día de que las sociedades del mundo ibérico utilizaban harinas de cebada, trigo, etcétera, etcétera, no estamos diciendo ninguna barbaridad porque lo que estamos viendo es que se están consumiendo productos que se llevan consumiendo en la península ibérica por nuestra orografía y por nuestra climatología desde hace al menos 7000 años. Fíjense, y no solo en la península ibérica, sino que en Europa también tenemos esos ejemplos. Aquí tienen en Alemania cómo tenemos granos de escanda, de esos yacimientos pues muchísimo más antiguos que los que podemos tener en el mundo ibérico. Esto simplemente para que tengan ustedes un ejemplo. Bueno, lo puse en blanco, pero bueno, se lo digo. Las lentejas y los garbanzos es un plato típico de nuestra gastronomía mediterránea. Pues le vuelvo a decir, las lentejas se llevan consumiendo desde el Neolítico, desde hace al menos unos 7000 años, porque aparecen en los yacimientos carbonizados y aparecen además en gran cantidad. Pero es que los garbanzos empezamos a tener referencias a nivel arqueológico pues prácticamente desde el mundo ibérico y aparecen en yacimientos del mundo ibérico. Con lo cual se consumen esos dos tipos de productos que se estarían preparando de diferentes maneras en esa olla de los distintos yacimientos. Igual, la bellota, hoy en día, yo siempre lo digo, le dicen la bellota a cualquiera y lo que hace es que te dice que es un alimento que se le da a los animales. Bueno, pues la bellota formaba parte y debería de formar parte de nuestra alimentación porque, bueno, tiene muchísimas propiedades y la península ibérica tenemos la suerte de que hay todavía quedan algunas, pues árboles que pues daba de fruto la bellota en gran cantidad. Siempre lo digo porque es un poco, ¿no?, la experimentación gastronómica que sobre todo es la que hace Damián. Yo le digo, Damián, esto, y ahora me dice, pues voy a probar no sé qué, y ahora ya empieza a experimentar. Ahora ya no hace gracia, cuando lo probamos no, pero lo digo siempre, esas tortas simplemente de harina de bellota
No porque está en la cámara, luego ya iba a decir, estaba más duro que algo, ¿vale? Durísimo, durísimo, durísimo. ¿Qué ha hecho Damián? Ha perfeccionado esas tortas y ya le ha añadido pues algún tipo de harina para que sea mucho más blandita y permita mantenerla más tiempo, digamos, en conservación para poder consumirla. Pero están ricas y es una forma muy buena de consumir ese tipo de productos. De hecho, Plinio ya habla de que la bellota en la península ibérica, en los íberos, constituía pues una riqueza y que incluso se consumía como postre, pero que había que, bueno, pues calentarla para quitarle, tiene un pellejito y demás, y poder estar mucho más buena a sabor. De hecho, no sé si ustedes han probado alguna vez las bellotas asadas. Pues es como una castaña, prácticamente. Más amarguillo, exactamente, exactamente. Y con esas harinas, tanto de bellota como de esos cereales que yo les he dicho, se podían hacer el pan. Obviamente el pan, lo que no tenemos del todo claro es si tenían esa fermentación como la que tienen las de hoy en día, que hace que el pan suba. Pero en todo caso sabemos que la existencia de molinos, tanto de esos manuales que hemos visto como estos que estaban dentro de los hogares, en este caso es de Belme, estaban ahí para moler esos cereales con los que seguramente se hacían harina, que iban tanto en los caldos como para hacer pues algún tipo de pan o tortas que luego se consumían. Fíjense, de nuevo la arqueología es la que nos va a dar información respecto a lo que yo les estaba comentando, porque en Albacete, en el yacimiento ibérico de Casa del Monte, aparecen lo que los investigadores han llamado un pan carbonizado, donde se ha mirado bueno, pues al microscopio y donde se han visto levadura y granos de almidón. Referencia o indicador de que posiblemente estemos al menos ante una fermentación. ¿Que es de pan o es de una bebida? Bueno, pues eso habría que discutirlo, pero sí que son evidencias de que hay una fermentación de una harina. ¿Y por qué le digo lo del pan? Porque cuando hablamos del pan parece que es que el pan pues también es de hace poco tiempo. Pero el indicio hasta la fecha que yo sepa más antiguo de la preparación de pan con harinas, caso más antiguo, lo tenemos en Jordania, en un yacimiento en el que no conocían la agricultura, sino que cogían las especies de cereales silvestres y elaboraron un tipo de pan como una torta que apareció en el yacimiento de Subaica, y que hace referencia a un consumo de pan en un momento especial. Obviamente, o posiblemente, el consumo de pan en las sociedades mucho más antiguas que la ibérica pudo estar relacionada con momentos puntuales de algún tipo de ritual, en este caso. En el caso del mundo ibérico, sabemos que existen los hornos, sabemos que existen las evidencias de levadura, por lo tanto, seguramente también harían preparados con esa harina en forma de tortas o galletas. Y no lo dice Lidia, lo dicen los esbotos, que muestran bueno, pues algo que es en esa forma circular, que puede ser una torta de pan, puede ser una galleta, pero que no es una ofrenda que nosotros veamos como un objeto de fruto, que tenga una forma que se parezca a otra cosa que no sea alguna elaboración con algún tipo de harina. Y es más, ese tipo de fermentaciones aparecen recogidas también en esos escritos antiguos. Tanto la Caelia, hoy les ha preparado Damián para que prueben, ¿no? Una sorpresita, una sorpresita. Y la fermentación, esta imagen de aquí de la derecha, es una fermentación también para preparar pan, bueno, porque hace de fermentación con fruta, en fin, luego ya les explicará, no quiero yo hablar de lo que os va a comentar él, pero que fíjense lo que están diciendo los autores antiguos, que en las Galias y en la Hispania
donde se macera el trigo de las variedades para obtener una bebida, se emplea en vez de levadura la costra que así se forma. Es decir, cuando preparan la bebida, la cerveza, que aquí se llamaba caelia, dice que por ese motivo, al utilizar esa costra de la bebida, el pan de allí, es decir, de la Hispania, de la Galia, es más ligero que en otros sitios. Y eso aparece también en esos escritos de escritores antiguos. Bueno, luego hay una variedad de elementos, mejor dicho, de vegetales que posiblemente formaron parte de esa alimentación o de esa preparación de los platos que hacían las mujeres en las cocinas del mundo ibérico. Hay el lentisco, que se habla de un vino de lentisco, además Dioscúrides lo habla, la seta, la cebuchina, en fin, una gran variedad de productos que nosotros a nivel arqueológico, en este caso, es más difícil de conseguir o de atestiguar en los yacimientos. ¿Por qué? Porque las semillas no siempre se quedan en los sitios arqueológicos y no podemos nosotros igual o verlo de forma tan clara como un hueso de un cerdo o otro tipo de cosas, como por ejemplo los huesos de determinados frutos, que sí que existen y que se introducen precisamente a partir de eso que llamamos la cultura ibérica. Frutales que aparecen documentados en sitios de la península ibérica, como por ejemplo la vid, los higos, el almendro, el granado, un tipo de olivo, porque aquí lo que había es el acebuche, también el manzano, en fin, árboles frutales que hoy en día están muy extendidos por el territorio de la península ibérica, pero que no estaban hasta la llegada de los fenicios, pero que sí aparecen en contextos de la Edad del Hierro del mundo ibérico, por lo que nosotros consideramos que sí se están consumiendo, ¿vale? Luego otros frutos silvestres como la zarzamora o los ciruelos silvestres. Pero también se están consumiendo pescado en esos hogares ibéricos, también lo están preparando las mujeres de la sociedad ibérica. Lo tenemos en distintos espacios, tanto de zonas costeras como de zona interior donde hay ríos y lagunas. Y lo sabemos porque eso que ustedes están viendo aquí a la derecha son plomadas que se utilizaban en las redes para la captura de esas especies, que se han documentado las espinas de esas especies en distintos yacimientos y van desde dorada, sardina, caballa, en fin, hasta barbo. Y luego, por supuesto, la carne. La carne también era consumida en el mundo ibérico. Eso sí, no todos consumen lo mismo ni la misma cantidad en la sociedad ibérica, porque yo le decía al principio que existen clases sociales. Pues según a la clase social a la que pertenezca, vas a consumir más carne o menos. Y eso lleva pasando desde la prehistoria. En ese contexto de la alta sociedad, o digamos de la clase social elevada, empezamos a tener esas representaciones femeninas tan conocidas como por ejemplo la dama de Baza, la dama de Elche, etcétera, etcétera, etcétera. Curioso además este caso porque, yo supongo que ya lo saben todos ustedes, la dama de Baza siempre o desde el momento que se encuentra se había considerado que era una figura, una especie de divinidad, pero que la tumba era de un hombre. Hasta que en la parte trasera, que es donde está la urna funeraria, se vuelve a analizar los restos que quedaban y finalmente se determina que es o tenía la urna los restos de una mujer. ¿Por qué se consideraba que ahí había depositado los restos de un individuo masculino? Por las armas. Y si tenemos en cuenta lo que decía antes él, que las mujeres participan en determinados momentos en las actividades del campo, que participan en actividades de la guerra, eso habría que verlo. Lo que sí está claro es que si hay objetos vinculados
vamos a llamar a, bueno, armas, vamos a dejarlo en armas. Esas armas no tienen por qué indicar muchas veces que esa mujer es una guerrera, sino que también puede estar indicando que el linaje de esa mujer había un linaje importante de guerreros o de príncipes o de lo que nosotros normalmente mencionamos cuando hablamos de las sociedades ibéricas. Pero es curioso cómo se le presta una especial atención a una mujer donde se le colocan objetos de prestigio, tanto de mujeres o digamos que están asociados a mujeres como a hombres y sin duda a una tumba monumental, donde lo que les decía antes, fíjense en el vestuario, fíjense en los objetos de adorno, con esos collares, esos pendientes, que no están hablando de una mujer de un rango alto dentro de la sociedad ibérica. Le he traído otro ejemplo en una cerámica también de San Miquel en Llíria, donde aparece una figura femenina que parece que está sentada en un trono, ven eso que tienen dos puntitos, y aparece con una flor que los especialistas que han estudiado esa pieza hablan de que posiblemente sea una flor de loto, que tiene que ver con influencias orientalizantes. Hay que tener en cuenta que estamos en un momento en el que llegan influencias como el mapa que les puse primero, influencias fenicias, influencias griegas, y que están representados en una cerámica con una mujer que se le está dando la importancia de objetos y elementos de prestigio y que además está representada en una cerámica. Si esa figura femenina no fuese importante, no aparecería en esa representación, en ese vaso. Y luego, fíjense cómo, mirando a esos escritores antiguos, en este caso Estrabón, habla de los roles que tenían las mujeres en el mundo ibérico, o por lo menos en una zona. Entre los cántabros dice que los maridos entregan dotes a sus mujeres, las hijas se quedan como herederas y que los hermanos son entregados por ellas a otra esposa. Y claro, Estrabón, como eso que viene de un mundo, entre comillas, civilizado, no lo entiende y habla de que es una especie de ginecocracia, es decir, de control de las mujeres, que eso no es del todo civilizado. Fíjense, ¿Qué es lo que yo les he traído hoy? A mí esto me parece muy interesante desde el punto de vista de intentar comprender las sociedades del pasado desde la visión de un hombre a las mujeres y cómo la influencia de la sociedad en la que vives te hace no comprender que otras sociedades puedan funcionar de otra forma distinta. Con esto no estoy diciendo que lo que esté diciendo Estrabón esté yo de acuerdo con él, sino que simplemente él considera que si hay un lugar donde hay mujeres que controlan la dote, es decir, que tienen cierta influencia en el ámbito doméstico, eso no es normal. ¿Qué pasa con eso que dice Estrabón y qué es lo que debe de estar diciendo la arqueología? Yo le he traído ahora dos casos para terminar que a mí especialmente me fascina, porque aunque tienen sus todavía digamos algunas peculiaridades que habría que revisar, creo que nos está acercando más a esa realidad que todavía no hemos visto en el mundo ibérico. Hay un estudio recién publicado en el año 2026 donde se ha estudiado, no se ve bien ahí en el mapa, pero bueno, en la zona del noreste, ¿no? de la península ibérica. Se han estudiado el yacimiento del Vilars, bueno, luego si no ya les digo varios sitios, pero me interesa sobre todo el Vilars. Son sitios ibéricos, donde se han estudiado 54 neonatos, es decir, no adultos, sino infantiles, enterrados o depositados debajo de las casas, no en contextos fuera de los espacios habitacionales, donde, fíjense, yo les decía lo de los alimentos, ¿verdad? Un alimento que se mantiene a lo largo del Neolítico. Pues esos 54 individuos analizados genéticamente, lo que están diciendo es que al menos en esa zona de Iberia hay una
transformación cultural, es decir, de las culturas, es decir, de la forma de comer, de los objetos que se utilizan, algunas cosas en las vestimentas, como esa flor de loto, por ejemplo, que aparece, que eso son influencias externas, pero a nivel genético son la misma gente que existía en esos territorios desde la edad del bronce al menos. Con lo cual, estamos viendo que las aportaciones genéticas que hay son muy pocas. Desde las mujeres, estamos hablando de mujeres. Y cómo de esos 54 neonatos solo hay algún aporte de mujeres, es decir, de mujeres que llegan a esos yacimientos de sitios que también me parecen muy interesantes, porque son del norte de África. No sé si ustedes han leído alguna vez, incluso lo dicen algunos investigadores, que el mundo ibérico debería extenderse también a África. Ahí tenemos, norte de África, Mediterráneo oriental, el Cáucaso y incluso Irán. Es decir, hay al menos una mujer de esos sitios que se desplazaron en momentos de la cultura ibérica y que dejaron su huella genética en esos yacimientos de la península ibérica, pero fueron muy pocas. Y luego, lo que tenemos en uno de esos yacimientos es que no hay ni siquiera llegada de ninguna mujer de otro espacio, que son todas locales, de un territorio más o menos próximo. ¿Qué quiero decirles con todo eso? Que hay una gran diversidad de linajes maternos, es decir, ustedes vienen de Linares, ¿verdad? Otros son de Almedinilla, ¿no? Otros vendrán de otro sitio. Pues imagínense que dentro de un espacio en la que las distancias que ahora nosotros podemos ver pues, relativamente cercanas, había intercambio de mujeres o movimiento de mujeres para casarse con hombres que se quedaban digamos, en el poblado del hombre y allí tenían, digamos, más o menos un linaje restringido a Oppidum relativamente próximos en la edad del hierro. No sé si me están entendiendo. Y que lo que tenemos es un movimiento de mujeres, son las mujeres las que se están moviendo, al menos en esos yacimientos. Y los hombres son los que se quedan en los Oppidum y por tanto ustedes son las que están llevando ese linaje a otros Oppidum, pero no a distancias muy lejanas, salvo casos excepcionales. Esto es como yo decía muchas veces, ¿qué pasa con la romería de los pueblos? ¿En los pueblos se suelen casar los chicos y las chicas? Algunos sí, pero suelen esperar a esa romería para conocer a gente de otros pueblos y al final casarse. Pues un poco es lo que pasaba en las sociedades antiguas. Y esto que yo le estoy diciendo se entiende cuando hablamos de comercio y de economía. Porque cuando se están moviendo productos, los productos no se mueven solos. Los productos se mueven con personas. Y muchas de esas personas intercambiaban productos en Oppidum cercanos que posiblemente no, con seguridad, no solo dejaban los objetos y los alimentos, sino que también hacía que se quedaran esas mujeres en esos otros poblados. Porque además, si estamos hablando de individuos de alto rango, favorecía conexiones importantes entre los Oppidum para defenderse de lo que después vendría que era la conquista romana. Eso en este caso, pero fíjense, ahí se ha cortado. En el mismo momento se estudia en las Islas Británicas una población de mujeres en varios yacimientos y en este caso ya no son neonatos, sino que son mujeres exclusivamente. 57 genomas antiguos, ¿por qué no se han cremado? Se han inhumado. ¿Y por qué me gusta tanto esto? Pues porque esto hace de especial la arqueología. En este caso, todas están vinculadas a un linaje materno. Los hombres que hay en este poblado son los que se están desplazando hacia el poblado de las mujeres. Y como de los 24 de 34 individuos, todos tienen la misma línea materna a lo largo de diferentes etapas. Es decir, que hay abuelas, hijas y nietas que están viviendo en el mismo lugar. Y cómo
el patrón que aquí vemos es totalmente distinto al que yo le estoy explicando anteriormente en la península ibérica. Aquí lo que hace es que las mujeres permanecen en la comunidad y son los hombres los que se están desplazando para incorporarse a la comunidad de esas mujeres. ¿Por qué digo que me gusta esto tanto? Porque entonces si no la arqueología no sería tan bonita. Los enigmas son los que nos interesan resolver cuando nos enfrentamos a cualquier pregunta o interrogante a nivel arqueológico. Y con esto que yo le he expuesto, lo que quiero decir es que la edad del hierro, o el mundo ibérico, vemos que no es un sistema social homogéneo, que no es algo encapsulado, que tiene una gran variedad, un mosaico de diferentes estrategias en las que el parentesco, la residencia, la movilidad, incluso la transmisión de recursos, es algo que no es estático en todos los yacimientos ibéricos y está ocurriendo en mujeres, en hombres y posteriormente en niños, que son los que estudiamos cuando nos enfrentamos a la sociedad, porque en mi caso y en el caso de otros compañeros nos interesa la gente que está viviendo en los oppidum. ¿Es importante la arquitectura y la cerámica y demás? Sí, pero a mí me interesa la gente que está haciendo esos objetos, que está llevando a cabo esas actividades y, por supuesto, que están trayendo cambios culturales sin cambiar genéticamente, sino que están asimilando parte o formas de otras culturas que llegan, pero que no cambian a los individuos por gente de otro sitio, o que hay una mezcla radical para cambiar a nivel genético los individuos que están viviendo en esos oppidum y que luego vamos a ver cómo sí cambian cuando llega el momento o el mundo romano. Así que con eso decirles que gracias y que si tienen alguna pregunta pues que es la hora de consultarlo. Gracias.